Well, let's start from today. We have virtual worlds like Second Life. It's flat, it's on the little screen over here, it's kind of cartoon-like. Despite that, the fact that it's not very realistic yet, we see harbingers of everything we do in real life, from runs on banks to virtual romances to virtual concerts and all kinds of activities that we do in real life. And in fact, for people who've been on Second Life just for the past year, they've seen a substantial increase in the realism of that virtual world. The next step is we're going to put it in our eyeglasses. It'll beam images right to our retina and put us in a three-dimensional, full immersion visual auditory environment. So rather than being here, it'll be three-dimensional, and it won't be three-dimensional out there. We'll be in this three-dimensional environment, and we'll be able to walk around, and we'll feel like we'll be able to look at ourselves, but we wouldn't necessarily have the same body that we have in real reality. And it'll become more and more realistic. Go out 10 years, it's going to be just about as realistic as real reality. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión hablaremos del estreno de Ready Player One, película dirigida por Steven Spielberg, el proclamado Rey Midas de Hollywood, quien además formó parte del proceso completo de la obra desde la escritura misma de la novela en la que está basada. Se trata de un filme que se nutre del séptimo arte y del videojuego para referenciar algunas de las cuestiones que están ocurriendo en el presente. Antes de continuar, nos gustaría invitarlos a apoyarnos en nuestro Patreon para que puedan acceder a contenido exclusivo del canal. Atención, este análisis contiene spoilers. Sin más preámbulos, comencemos. Si bien se trata de una adaptación, no haremos una comparativa con el original, ni tampoco ahondaremos en el centenar de referencias que se encuentran en la cinta, aunque es necesario abordar la creación de la novela debido a la relación que guarda con Spielberg. Ernest Cline publicó el libro el 16 de agosto del 2011. Básicamente la trama cuenta la carrera de Wade Watts por obtener un Easter egg dentro del Oasis, un mundo virtual creado por James Halliday. Al héroe se unen los Gunters, mientras que Nolan Sorrento, líder de una corporación, le enfrenta apoyado por un ejército de Sixers. La trama es algo que hemos visto miles de veces. Esta tiene como modelo a la arquetípica jornada del héroe, aunque es en su universo pop, en donde se encuentra su especificidad. Según cuenta el escritor y también guionista de la película, Ready Player One es un homenaje al cine ochentero, principalmente al de Steven Spielberg. Wade está inspirado en la figura de Indiana Jones. Para Cline, quien vendió los derechos de su obra rápidamente, el recibir la noticia de que sería el propio Spielberg quien haría la adaptación fue un sueño cumplido. Resulta interesante el primer cruce entre la literatura y el cine. La década de los 80 fue determinante para Ernest, quien trajo de vuelta los recuerdos de su adolescencia para estructurar su texto, inspirado siempre por la filmografía del cineasta estadounidense, quien a su vez fue motivado por el libro. Sin el uno, el otro no existiría. El ejercicio de la novela consiste en echar un vistazo hacia nuestro devenir. Según el propio director, Ready Player One es como mirar hacia el futuro que nos espera. Es aquí donde las palabras del futurista Ray Kurzweil adquieren relevancia. Este cree que para el año 2045 las computadoras superarán por mucho la capacidad del ser humano y le permitirán sumergirse en realidades alternativas, ocuparse en otro tipo de disciplinas y fusionarse con la supercomputadora por medio de intrincadas actualizaciones cerebrales. No es coincidencia que la historia esté situada en esa década, la del 2040. Para Cline, las posibilidades que ofrece la realidad virtual son infinitas. En sus propias palabras, esto otorga una nueva relación humana. Cuando existes en Internet, eres como un intelecto flotante. Tu cuerpo, tu sexualidad, tu identidad de género, todo se evapora. Tú controlas cómo te ven los demás. Ese es el principio del Oasis, por lo tanto, cualquier referencia dentro de la ficción queda plenamente justificada. El proyecto cayó en las manos correctas, quizá las únicas que podían llevar el escrito a la pantalla. Spielberg se ganó el mote de Rey Midas no solo por las cantidades exorbitantes de dinero que generan las películas en las que participa. Su relevancia para la cultura popular es tal que gracias en buena medida a sus taquillazos, vivimos en el sistema del blockbuster. Sus imágenes se insertaron en el imaginario colectivo y es de los cineastas que abogan por el cine como medio de entretenimiento, y lo ha demostrado con una filmografía que supera las 50 producciones y en las que se ha desempeñado no solo como director. Después de su modesta Duel, impactó al mundo entero con Jaws, en donde ya daba cuenta de su maestría para conquistar a las masas. A partir de ahí, su trayectoria le ha garantizado un lugar en la breve historia de la cinematografía. Es sin embargo su relación con los videojuegos la que vale la pena mencionar. You know, with a video game, I can play that in 10 minutes. I can probably
feel totally like I've accomplished something today. All the machine does is essentially, massage my ego and say, gee, you've got good reaction time. You can beat me. Directa o indirectamente, el cineasta ha seguido con fervor la trayectoria del gaming. Dos anécdotas ejemplifican su pasión por los videojuegos. El realizador cuenta que mientras rodaba Jaws, descubrió Pong, el primer juego al que se enganchó, y el cual jugaba para descansar después de filmar. Durante el rodaje de E.T., Spielberg jugaba Missile Command en los descansos, e inclusive obtuvo algo de fama entre los miembros del crew por su notable récord, el cual además batía constantemente. De E.T. surgiría el que está considerado por muchos el peor juego de la historia. Si bien el director no estuvo directamente relacionado con el desarrollo del videojuego basado en su película, el éxito exorbitante de esta motivó que Warner Bros. Ordenara capitalizar las aventuras del alien a la que entonces era su subsidiaria, Atari. En tan solo 5 semanas apareció el juego disponible para el Atari 2600. El resultado de aquella empresa se puede observar en el documental Atari Game Over. El cineasta afianzó su relación con el videojuego, siempre atento a los avances tecnológicos que este propiciaba y que invariablemente afectaron en buena medida al séptimo arte. De su coqueteo con la que algunos consideran la octava arte, surgen experimentos interesantes como The Dig, el cual fue creado con base en una de sus ideas, Boomblocks diseñado para la Wii, cuya finalidad era atraer públicos de todas las edades, y finalmente, la saga de Medal of Honor, en donde ha intervenido en numerosas ocasiones. No debería de extrañarnos la similitud entre la secuencia inicial de Rescatando al Soldado Ryan y el inicio de Omaha Beach, en Medal of Honor Allied Assault. Después de su alianza con EA, el director declararía: he visto crecer esta industria. He seguido su desarrollo y todos los milagros que se han producido en ella. Uno de esos milagros es el motion capture, o mocap, como se le llama tras la cámara, técnica que consiste en capturar el movimiento de actores y objetos con la idea de obtener las acciones de los histriones para animar personajes 2D y 3D a computadora. Esto incluye actualmente las gesticulaciones o las llamadas microexpresiones. Para comprender la importancia del mocap en la obra de Spielberg, habría que viajar a sus años de estudiante, cuando conoció a otro de los entusiastas de esta tecnología, Robert Zemeckis. En las aulas se conocieron e inmediatamente entablaron una amistad que rendiría frutos por los siguientes 30 años. Entre las obras en las que ha colaborado se encuentra la trilogía de Back to the Future, en donde Steven fue productor y Bob, el director. Surgió Image Movers, una empresa dedicada única y exclusivamente al mocap, de la cual es dueño Zemeckis, y que fundó gracias a su trilogía hecha mediante esta técnica, conformada por El Expreso Polar, Beowulf y Un Cuento de Navidad. No faltan las referencias de Spielberg a su amigo en Ready Player One. El DeLorean y el cubo de Zemeckis son dos de las más representativas. Mientras Robert dirigía su trilogía mocap, Steven le seguía de cerca. Estudiaba la técnica, que incorporaría posteriormente en Las Aventuras de Tintín, bajo la producción de Peter Jackson y con Andy Serkis como uno de sus personajes principales. Siempre innovador, Spielberg mezclará técnicas en El Buen Amigo Gigante, en donde destinaría a Mark Rylance la actuación en mocap, que mezclaría con acción real. Y sí, este largo recorrido nos conduce a Ready Player One. En la cinta, todo lo relativo al Oasis está filmado bajo la técnica de motion capture, mientras que la acción real combina técnicas como la pantalla verde, diseño de sets y, por supuesto, CGI. Dos artes se entremezclan, el cine y el videojuego. Múltiples han sido los debates en torno a si el videojuego es o no la octava de las artes. Algunos dicen que se trata solo de un compendio, otros que no les alcanza. Los menos colocan a la fotografía en ese lugar privilegiado. Lo cierto es que si bien hay un pensamiento de que el cine y el videojuego son artes mayores por condensar a las anteriores, es necesario colocarlas en su justa posición, la cual se ha ganado por ofrecer algo distinto de las anteriores. En el caso del cine, la manipulación del tiempo. En el caso del videojuego, la interacción. Y es en la interacción en donde la ecuación cambia. El ser se trastoca, el usuario o jugador se abandona y es el protagonista de la narrativa. Puede elegir, andar o detenerse. Con sus acciones se identifica con el personaje y alcanza lo que el cine tanto ha anhelado pero pocas veces ha logrado, la inmersión. Para Spielberg, la idea es muy sencilla. Según él, la gente que va a ver una película simplemente se sienta y reacciona a lo que está viendo. En los videojuegos, se ven obligados a interactuar, se vuelven proactivos. Tú eres la historia en un videojuego. Lentamente, diversos sectores relacionados con otras disciplinas han reconocido el valor de los videojuegos dentro del ámbito artístico. Dos acontecimientos podrían esclarecer el punto. En 2013, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York incorporó 13 títulos de consolas antiguas a una colección con el fin de exponerlas, mientras que en 2012, Shigeru Miyamoto, creador del legendario fontanero Mario, recibió el premio Príncipe de Asturias. En el acta del jurado decía lo siguiente: Miyamoto no solo es el padre del videojuego moderno,
sino que ha conseguido crear sueños virtuales para que millones de personas de todas las edades interactúen, generando nuevas formas de comunicación y de relación. Es innegable que ambas artes se han influenciado la una a la otra. Por ejemplo, las primeras opiniones en torno al más reciente God of War hablan de un juego sin cortes, de un eterno plano secuencia sin fundidos ni pantallas de carga, lenguaje que proviene del séptimo arte, pero aplicado al octavo. Alguna vez Pasolini anheló filmar una película en ese eterno plano secuencia, no lo logró. Al mismo tiempo, González Iñárritu y Lubezki prepararon Carne y Arena, una experiencia VR que replica la interacción, y siguiendo esta línea, algunos incluso enuncian que el videojuego es una evolución del cine, aunque este jamás proveerá la experiencia colectiva. En esta encrucijada se encuentra Ready Player One, cuyo guión acelerado replica la jornada del héroe mientras se alimenta de la estructura de niveles del videojuego. El Oasis es el anhelo del octavo arte, la idea de ser algo más y de formar parte de una realidad virtual inexistente, pero de la cual estamos muy cerca. Una secuencia revela un interesante diagnóstico del momento en el que nos encontramos. Hacia el final de la película, Parzival debe encontrar el último easter egg. Para lograrlo, juega Adventure en el Atari mientras millones de ojos lo observan jugar. Recepción pasiva de la masa e interacción individual se unen. Ver jugar al profesional, algo que se asemeja a... ¿Quién es? No, deja de bailar. No. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? En Ready Player One toma relevancia una de las frases del cineasta estadounidense. En el futuro, cine y videojuegos tenderán a unirse. Es ahí donde adquiere relevancia. Sin duda, no es lo mejor de su autor, pero para lograrla tuvo que hacer una larga, prolongada y fructífera carrera. En este filme, literatura, cine y videojuegos se encuentran, no necesariamente en ese orden, pero siempre influenciando la una a la otra. Cuéntenos en los comentarios, ¿creen que el videojuego es la octava arte? No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima.